La Biblia prohíbe los tatuajes. El tema de los tatuajes en el cristianismo es uno de los debates más interesantes y controvertidos de nuestros tiempos. En las últimas décadas, los tatuajes han pasado de ser algo marginal a convertirse en una expresión artística y personal completamente normalizada en la sociedad. Sin embargo, dentro de la Iglesia cristiana, la discusión sigue generando opiniones divididas. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre los tatuajes? ¿Es pecado marcarse la piel con tinta permanente? Hoy vamos a analizar profundamente este tema desde una perspectiva bíblica, histórica y teológica. Para comenzar nuestro estudio, debemos dirigirnos al pasaje bíblico más citado en este debate, Levítico 19:28, que en la versión Reina Valera 1960 dice: «No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo soy Jehová». A primera vista, este versículo parece establecer una prohibición clara contra los tatuajes. Pero como ocurre con cualquier texto bíblico, debemos examinarlo cuidadosamente en su contexto histórico, cultural y lingüístico para entender su verdadero significado. En el mundo antiguo del Antiguo Testamento, específicamente en las culturas cananeas que rodeaban a Israel, existían prácticas paganas muy extendidas que incluían marcar o tatuar el cuerpo como parte de rituales religiosos. Estas marcas servían principalmente para tres propósitos: como señal de duelo por los muertos, como identificación con ciertas deidades paganas, o como parte de ritos de iniciación en cultos misteriosos. Los pueblos vecinos de Israel, como los moabitas, amonitas y filisteos, practicaban estos rituales como parte de su adoración a dioses como Baal, Moloc y Astarte. El término hebreo que se traduce como tatuajes en este versículo es ka'aka, que tiene un significado mucho más específico que nuestro concepto moderno de tatuaje. Esta palabra se refiere particularmente a 1. Marcas rituales asociadas con el culto a los muertos. 2. Símbolos de identificación con deidades paganas. 3. Señales de pertenencia a grupos o sectas religiosas. Dios estableció esta prohibición como parte de su esfuerzo por mantener a Israel separado de las prácticas paganas que lo rodeaban. No se trataba simplemente de una cuestión estética o de salud, sino de una medida para proteger la pureza espiritual del pueblo. El versículo comienza prohibiendo los rasguños por los muertos, que era una práctica común de luto en esas culturas, y luego extiende la prohibición a cualquier tipo de marca o señal permanente en la piel con significado religioso. Es crucial entender que esta ley fue dada en un contexto donde los tatuajes estaban inseparablemente vinculados con la idolatría. Hoy en día, aunque algunos tatuajes pueden tener connotaciones espirituales negativas, la mayoría son simplemente expresiones artísticas o personales sin relación con el ocultismo o la adoración falsa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿esta prohibición era absoluta para todos los tatuajes en general o específicamente para aquellos con significado religioso pagano? Además, debemos considerar que esta instrucción fue dada como parte del pacto mosaico, que incluía numerosas regulaciones sobre alimentación, como no comer cerdo o mariscos, vestimenta, prohibición de mezclar tejidos y prácticas agrícolas, como no sembrar dos tipos de semillas juntas. La mayoría de los cristianos hoy no consideran obligatorias estas otras leyes ceremoniales. ¿Por qué entonces aplicaríamos selectivamente solo esta prohibición sobre tatuajes? El Nuevo Testamento nos enseña que Jesús cumplió la ley, Mateo 5:17, y que los creyentes no están bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia, Romanos 6:14. Sin embargo, esto no significa que el Antiguo Testamento sea irrelevante.
Más bien, debemos buscar los principios eternos detrás de estas leyes específicas. En este caso, el principio parece ser: no participes en prácticas asociadas con la idolatría o el ocultismo y mantente separado de las costumbres paganas. Al considerar si hacerse un tatuaje hoy, los cristianos deberíamos preguntarnos: ¿qué representa este diseño? ¿Tiene algún significado contrario a los valores cristianos? En dos, ¿cuál es mi motivación para hacérmelo? ¿Es para glorificar a Dios o por otras razones? ¿Cómo afectará esto mi testimonio cristiano y mi relación con otros creyentes? En la siguiente parte de nuestro estudio, analizaremos qué dice el Nuevo Testamento sobre este tema. Examinaremos cómo la iglesia primitiva entendía estas cuestiones y consideraremos los argumentos teológicos más sólidos tanto a favor como en contra de los tatuajes desde una perspectiva cristiana contemporánea. Avanzando en nuestro estudio, llegamos ahora al Nuevo Testamento, donde descubrimos que el tema de los tatuajes no es abordado directamente. Sin embargo, encontramos principios fundamentales que nos ayudan a formar una perspectiva cristiana balanceada. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, establece un principio crucial: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23. Esta declaración nos invita a considerar la libertad cristiana con responsabilidad. El contexto histórico del primer siglo nos revela datos fascinantes. Los primeros cristianos, especialmente en regiones como Egipto y Siria, utilizaban tatuajes de cruces y símbolos cristianos como forma de identificación durante las persecuciones. Los cristianos coptos, por ejemplo, desarrollaron la tradición de tatuarse pequeñas cruces en la muñeca, práctica que continúa hasta hoy en algunas comunidades cristianas orientales. Esto nos muestra que, lejos de ser rechazados universalmente, los tatuajes han tenido un lugar en la expresión de fe de algunos grupos cristianos históricos. Un pasaje relevante es 1 Corintios 6, 19, 20, donde Pablo pregunta: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Este texto a menudo se cita contra los tatuajes, pero debemos notar que el énfasis no está en la apariencia externa, sino en la santidad de vida. El mismo Pablo explica que la verdadera circuncisión no es la externa, sino la del corazón. Romanos 2:29, estableciendo así que lo primordial para Dios es nuestra condición interior más que nuestras marcas exteriores. La teología del cuerpo en el Nuevo Testamento nos ofrece varios principios clave. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios y deben glorificarle. La libertad cristiana no debe usarse como pretexto para la carne. Nuestras decisiones deben considerar su impacto en la comunidad de fe. 4. Lo externo debe reflejar la transformación interna. El caso de los esclavos en el mundo romano nos da un paralelo interesante. Muchos llevaban marcas de propiedad de sus amos. Pablo no condena estas marcas físicas, sino que enfatiza una verdad más profunda: ustedes fueron comprados por precio. 1 Corintios 7:23. Esta perspectiva nos lleva a considerar que más importante que lo que llevamos en nuestra piel es a quién pertenecemos en nuestro corazón. En las cartas paulinas encontramos numerosas advertencias contra el legalismo y el juzgar por apariencias externas. En Colosenses 2:16-17, Pablo advierte: nadie los juzgue en cuanto a fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Si aplicamos este principio a nuestro tema, podríamos decir que condenar a alguien por llevar tatuajes sería caer en el mismo error que Pablo critica. Sin embargo, la libertad cristiana siempre viene con responsabilidad. Romanos 14 presenta el principio de no ser piedra de tropiezo para otros.
Esto significa que incluso si personalmente consideramos lícito hacerse un tatuaje, debemos considerar cómo afectará a hermanos más débiles en la fe o cómo impactará nuestro testimonio en ciertos contextos culturales. La historia de la Iglesia nos muestra ejemplos notables. Los peregrinos medievales a Tierra Santa solían tatuarse como recuerdo de su viaje espiritual. Los cristianos etíopes han usado tatuajes religiosos por siglos. Estos ejemplos históricos demuestran que la relación entre cristianismo y tatuajes es más matizada de lo que a veces suponemos. Como punto de equilibrio, debemos considerar que mientras el Nuevo Testamento no prohíbe explícitamente los tatuajes, sí nos llama a examinar nuestras motivaciones. ¿Es para glorificar a Dios o para satisfacer la carne? ¿Refleja el fruto del Espíritu o los deseos mundanos? Estas son las preguntas que realmente importan. En nuestra próxima sección analizaremos los argumentos contemporáneos a favor y en contra de los tatuajes desde una perspectiva cristiana, examinando casos específicos y testimonios actuales que nos ayudarán a aplicar estos principios bíblicos a nuestro contexto moderno. Al analizar los argumentos contemporáneos, encontramos posturas bien definidas, tanto a favor como en contra de los tatuajes en el ámbito cristiano. Los opositores más conservadores presentan varios argumentos bíblicos que merecen seria consideración. Uno de los más citados es la interpretación de 1 Corintios 3, 16-17 sobre el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Según esta perspectiva, marcar permanentemente el cuerpo sería una forma de profanación de ese templo sagrado. Sin embargo, los defensores responden preguntando, ¿acaso las cirugías estéticas, los piercings o incluso los tratamientos dentales cosméticos no alteran también permanentemente el cuerpo? Un estudio reciente de Barna Group reveló datos interesantes. El 38% de cristianos practicantes en Estados Unidos tiene al menos un tatuaje, porcentaje solo ligeramente inferior al 42% de la población general. Entre los jóvenes cristianos, 18-35 años, el número sube al 47%. Estas estadísticas muestran cómo la percepción sobre los tatuajes está cambiando rápidamente, incluso dentro de la Iglesia. Los detractores también argumentan que los tatuajes pueden limitar oportunidades de servicio en ciertas denominaciones, crear barreras generacionales en la Iglesia, ser asociados con subculturas contrarias a valores cristianos, perder significado con el tiempo y convertirse en remordimiento. Por otro lado, los defensores presentan contraargumentos sólidos. Muchos misioneros usan tatuajes como puente cultural. Tatuajes bíblicos pueden ser herramientas evangelísticas. El arte corporal puede expresar creatividad dada por Dios en algunas culturas. Los tatuajes tienen significado espiritual positivo. Casos reales ilustran esta complejidad. El pastor John, nombre cambiado, quien sirve en una comunidad urbana, relata: mis tatuajes me ayudan a conectar con jóvenes que nunca entrarían a una iglesia tradicional. Cuando ven mi tatuaje de Juan 3:16, inician conversaciones sobre fe. Por otro lado, la hermana María comparte su testimonio. Me arrepentí de mi tatuaje juvenil y pasé por dolorosos procesos de remoción. Ahora aconsejo a jóvenes a pensarlo 2 veces. Desde una perspectiva teológica sistemática, podemos identificar 3 posturas principales. Prohibición absoluta, basada en Levítico 19:28, como mandamiento permanente. Libertad responsable. Considera los tatuajes como materia moralmente neutral. Discernimiento contextual. Evalúa caso por caso, según motivación y contenido. El Dr. Mikel Fernández, teólogo especializado en ética cristiana, explica: el problema no son los tatuajes per se, sino lo que representan en cada contexto cultural. Lo que en una sociedad puede ser inocente,
en otra podría tener connotaciones ocultas. Esta perspectiva enfatiza la importancia de la sabiduría y el discernimiento cultural. En el ámbito práctico, muchas iglesias han desarrollado pautas sobre tatuajes que incluyen evitar imágenes violentas, ocultas o sexualmente sugerentes, considerar la ubicación, visible, no visible, reflexionar sobre el significado a largo plazo, consultar con líderes espirituales, evaluar el impacto en el testimonio personal. Un fenómeno interesante es el auge de los tatuajes redimidos, donde personas transformadas por el Evangelio dan nuevo significado a sus tatuajes antiguos, agregando elementos cristianos o reinterpretando sus símbolos a la luz de su nueva fe. Esto refleja el principio bíblico de que en Cristo lo viejo pasa y todo es hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. La discusión también debe considerar aspectos de salud y seguridad. La Asociación Médica Cristiana advierte sobre riesgos de infecciones, alergias y problemas de piel asociados a tatuajes mal realizados. Esto plantea la cuestión ética de si es responsable, como buen mayordomo del cuerpo, someterse a procedimientos con riesgos médicos conocidos. En nuestra cuarta y última parte, sintetizaremos estos argumentos, ofreceremos principios bíblicos claros para la toma de decisiones y responderemos a las preguntas más frecuentes sobre cristianos y tatuajes, llevando el debate de lo teórico a lo práctico en la vida diaria del creyente contemporáneo. Después de este recorrido bíblico, histórico y teológico, llegamos al momento de sintetizar los principios fundamentales que todo cristiano debería considerar ante la decisión de hacerse un tatuaje. La palabra de Dios nos ofrece sabiduría para navegar este tema con equilibrio y discernimiento. Principios bíblicos clave: el principio de la motivación, 1 Samuel 16:7. Dios mira el corazón. ¿Por qué quiero este tatuaje? ¿Para glorificar a Dios o por vanidad? ¿Para testimonio o por presión social? El principio de la libertad responsable. Gálatas 5:1-13. Cristo nos libertó, pero no usemos esa libertad como pretexto para la carne. La libertad cristiana siempre viene con responsabilidad. El principio del amor. Romanos 14:15. Si mi tatuaje hace tropezar a un hermano más débil en la fe, debo considerar seriamente ese impacto. El principio de la mayordomía. 1 Corintios 6:19-20. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Estoy cuidando sabiamente este templo. El principio de la sabiduría cultural. 1 Corintios 9:22. ¿Cómo se perciben los tatuajes en mi contexto específico? ¿Abrirán puertas para el Evangelio o crearán barreras innecesarias? Preguntas prácticas para discernimiento. Contenido. ¿Qué voy a tatuarme? ¿Son imágenes, palabras o símbolos que honran a Dios? Podrían malinterpretarse. Ubicación. ¿Dónde lo colocaré? ¿Es un lugar que muestro normalmente o que puedo cubrir según el contexto? Artista. ¿Estoy eligiendo un estudio profesional que cumpla con todas las normas sanitarias? Testimonio. ¿Cómo afectará esto mi testimonio cristiano? ¿En mi familia, iglesia y comunidad? Arrepentimiento. Si en el futuro cambio de perspectiva, estaré en paz con esta decisión permanente. La Biblia no contiene una prohibición absoluta y universal contra todos los tatuajes en todas las circunstancias. Sin embargo, tampoco los aprueba automáticamente sin considerar el contexto y la motivación. Como en muchas áreas de la vida cristiana, no hay una regla única para todos, sino principios eternos que debemos aplicar con sabiduría. Para algunos creyentes, los tatuajes pueden ser una forma legítima de expresión artística o incluso de testimonio cristiano. Para otros, pueden representar un obstáculo espiritual o una mala mayordomía del cuerpo.
La clave está en examinar nuestro corazón, buscar consejo sabio y tomar la decisión con oración y convicción personal delante de Dios. Más importante que lo que llevamos en nuestra piel es lo que llevamos en nuestro corazón. El verdadero tatuaje que Dios quiere ver en sus hijos es el de su palabra escrita en nuestras mentes y su amor grabado en nuestros corazones. Jeremías 31:33. Sea cual sea nuestra postura sobre los tatuajes físicos, nunca perdamos de vista que nuestra identidad fundamental está en ser marcados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué decisión tomarás? Sea cual sea, que brote de una relación viva con Dios, de un estudio serio de su palabra y de un deseo genuino de agradarle en todo. Al final, cada uno de nosotros dará cuenta personalmente a Dios por las decisiones que tomemos con nuestros cuerpos. Romanos 14:12.